Vamos a conversar esta mañana aquí en el Ahora es Cuando con el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Gracias por la invitación. Harto que conversar, diputado. Partamos por esta instalación, porque se instaló, no tengo tan claro cómo, la verdad, pero se instaló la discusión respecto a la condonación del CAE, cuando en estricto rigor hace una semana y media lo que había planteado el ministro de Educación era concretar un anuncio del presidente de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Déjeme preguntarle, hay varias cosas que le voy a preguntar, pero primero usted es de los que piensa que el gobierno debería proponer una condonación al CAE. Esto se anunció en septiembre del año pasado, cuando terminamos de tramitar la ley de presupuesto. Fue el ministro Mario Marcel que planteó que durante este año se iba a presentar una solución al problema del CAE, que iba a incorporar la condonación, que es parte del programa de gobierno y que desde ese punto de vista el gobierno está constreñido éticamente a cumplir con su programa y por tanto a avanzar en alguna fórmula para poder darle una solución al problema de fondo, que es básicamente que el Estado ha gastado cerca de 8 billones de pesos y solo 1,5 billones han sido en recarga para los bancos, porque hay un efecto que fue indeseado que se produjo en la tramitación de este proyecto en su momento con el expresidente Ricardo Lagos y que los efectos frente al mercado laboral no fueron los esperados. Ya, ahora, esa condonación debería ser universal. ¿Cómo se la imagina, al menos usted, diputado? O sea, ya lo ha planteado la ministra Vallejo y lo planteó el ministro Cataldo. Primero que todo, aquí hay un diseño que se va a presentar en detalle durante septiembre que va a implicar condonación y además otras fórmulas, y el ministro Cataldo ya descartó la universalidad. Dando por hecho aquello, habría ahora que entrar a explorar en el detalle del proyecto en septiembre cuáles van a ser los criterios por los cuales va a avanzar este beneficio. Ahí hay que analizar los ingresos de las personas, las posibilidades de pago, el análisis de las deudas, los intereses por mora, las predicciones de carrera, los estudiantes que desertaron, aquellos que tienen ingresos bajos, los que no terminaron. Y es importante señalar esto porque fíjate que cerca del 70% de los estudiantes con deuda ganan menos de 750.000 pesos. De hecho, el 50% gana menos de 500.000 pesos. Y a contrario censo, yo podría decir que yo no estaría de acuerdo con beneficiar, por ejemplo, a quien gana 2 millones de pesos y al mismo tiempo es deudor del CAE. El problema es que esas personas son solamente el 3% de los deudores y el 50% gana menos de 500.000 pesos. Por tanto, hay que entrar allí a cruzar una serie de variables para hacer de esto una propuesta responsable y que por lo demás es importante señalarlo, no va a competir por recursos fiscales que vengan del pacto fiscal. O sea, aquí no va a haber un gasto que derive de la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso, porque es importante señalar que los billones de pesos que ha gastado el Estado, fíjate que se va a seguir pagando en aquella curva exponencial que se abrió desde el 2015 en adelante, que fue el año en el cual explotaron los deudores morosos, que fue a propósito del anuncio del presidente Boric, sino que fue desde el año 2015 en adelante, y esa plata el Estado la va a seguir pagando porque por ley debe ser el aval de quien es un moroso. Y la mora va creciendo y por tanto el Estado va pagando intereses a los bancos y son dineros que no van, usted sabe, desde la región de Valparaíso, no van a solventar la escuela pública Barros Luco, que desde el año 2010 está cerrada, un liceo de niñas que está cerrada, que es una escuela pública, sino que va a pagar los intereses a los bancos. Entonces uno podría decir que con esta propuesta, con condonación y con otras fórmulas, realmente el Estado a largo plazo va a pagar menos y esa plata va a estar destinada a las escuelas públicas, que está dentro de las prioridades de las personas cuando uno les pregunta de qué forma mejorar la educación en Chile. Claro, o sea, hay una discusión que es bastante evidente que uno no puede dejar de lado, ¿no? Que efectivamente el Estado ha tenido que seguir desembolsando recursos para hacerse cargo, digamos, de esta deuda, pero también al mismo tiempo, y hoy día en la mañana lo comentaba tempranito, de hecho, viene publicado en la Economía y Negocios del Mercurio, que el fisco le ha sido difícil también poder, a su vez, recuperar parte de esos recursos que ha tenido que desembolsar, es decir, cobrarle, porque el Estado actúa como aval, pero no necesariamente significa que el Estado le condona automáticamente al que no le paga al banco, y que el fisco se ha quedado bastante atrás en la recuperación de esas deudas del CAE también. O sea, ahí hay que buscar una fórmula de sinceramiento respecto de que también el fisco ha tenido problemas para poder cobrarle mientras actúa como aval a los que deben. No, de hecho, en 10 años el Estado recuperaba el 4% de lo cobrado y hoy recupera, si no me equivoco, menos del 1%.
Y ojo que el Estado gasta no solamente el monto de la deuda, sino que, para los que nos están escuchando y no saben, el Estado cuando compra la deuda, además por contrato debe pagar un porcentaje adicional a los bancos que va entre el 25 y el 30%. Entonces, no solamente se gasta por parte del Estado lo que equivale a la deuda, sino además los términos de los intereses que están establecidos en las cláusulas por ejecutar el aval. Y eso, a largo plazo, es una brutalidad de dinero que podríamos estar hoy día gastando en otras cosas y no en las deudas de los bancos. Y por lo demás, bueno, esto ya es como la conversación que se da entre partidos en el Congreso. Los bancos ya no quieren seguir sosteniendo este crédito porque ven que justamente a largo plazo solamente va a ser un problema para ellos también. Ahora, diputado, déjeme despejar una mitología, porque es una mitología. En algún momento a usted se le mencionaba como uno de los parlamentarios que no había pagado el CAE. Entiendo que usted nunca fue beneficiario del CAE, primero, ¿no? No tengo, no tengo CAE. Ya, es que, y le pido que ahí que nos precise eso, porque en algún momento aparecía como mencionado como uno de los diputados que había recibido CAE, que no lo había pagado, esperando, digamos, el compromiso de campaña del presidente de la República, siendo usted presidente del partido del mandatario. Entonces... No, eso es una noticia falsa. De hecho, lo publiqué, uno cuando está en ingresa.cl, uno puede meter sus datos y sale que uno no es deudor. De hecho, lo puse en Twitter para que bajaran esas noticias falsas muchas personas que decían, es que estás en conflicto de interés. No, eso es absolutamente falso. Claro, o sea, no tiene deuda con el CAE, tiene deuda universitaria, que es distinto, como muchos chilenos, pero no necesariamente con el CAE. O sea, todas mis deudas están al día, si es la pregunta. Ya, se las deudas están al día, ya. Sí. Déjeme preguntarle en ese sentido, porque surgió también la idea, la discusión, de que cualquier fórmula de financiamiento hacia adelante, o incluso de condonación, no contempla a las personas que tienen mayores ingresos. ¿Usted qué opina sobre eso? Y que incluya, por supuesto, autoridades. Yo creo que la propuesta, en función de lo justo, lo progresivo y lo gradual, es natural que a quienes ganan, por ejemplo, un sueldo de más de 3 millones de pesos y que son deudores del CAE, que son menos del 0,2 de las personas deudoras del CAE, es natural que ellos van a tener una solvencia como para cumplir con sus compromisos. Ese es el llamado, a cumplir con los compromisos. Yo allí estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el ministro Cataldo, que en este caso las fórmulas tienen que ser distintas y los beneficiarios tienen que ser justamente las personas que lo necesitan. Ya. ¿Cómo imagina usted o cree que debería ser el nuevo sistema de financiamiento? Porque aquí son dos discusiones. Bueno, yo sé que son varias, porque en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric se hablaba de condonación universal, ya parece que universal no va a ser, pero se hablaba de una condonación, se hablaba de una manera de restituirle a los bancos lo que se le debía, se hablaba de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, hasta avanzar progresivamente a la gratuidad universal en materia de educación superior. Esas son las 4 cosas que se mencionan en el programa del gobierno del candidato Boric, hoy presidente. Pero déjeme preguntarle, ¿cómo entiende usted que debería ser este nuevo sistema de financiamiento de la educación superior? Es decir, de quienes vayan a postular desde ahí en adelante, ¿no? A formas de financiamiento de la educación superior. Dejando de lado si es que en algún momento se va a conseguir esa gratuidad universal. Sí, el programa plantea efectivamente una condonación como una fórmula para beneficiar a justamente las personas que se sienten estafadas desde que se inició este modelo crediticio en función de los bancos. Yo creo que desde un inicio pudo haber sido distinto y pudieron no estar los bancos incorporados en este esquema de pago. Lo que plantea el programa es que exista una transición con un esquema de pagos a largo plazo frente a lo que sería un nuevo sistema de financiamiento, donde incluso uno podría pensar que sí podrían existir los créditos, pero dejando fuera la banca, que es, por ejemplo, el esquema del Fondo Solidario, siempre y cuando exista un sistema de financiamiento basal para las universidades, y ahí está todo el debate si son públicas, tradicionales o privadas. Lo que ocurrió con el CAE, y esto no se menciona siempre en la discusión, aquí hubieron 3 problemas. Primero, normas abusivas vinculadas al crédito. De hecho, hay una comisión investigadora en el Congreso que señala que muchas de las normas de este crédito están fuera de las reglas de los derechos al consumidor. Segundo, que... ¿Como cuáles? Perdón, ¿como cuáles? Como para 10, entenderlo, a ver. ¿Quién? Como por ejemplo el auto llenado de mandato al momento de cobrar a los jóvenes que con 18 años firmaban este crédito un mes antes de empezar a estudiar. Eso se investigó en el Congreso. De hecho, en 2018 se votó la comisión investigadora por gran mayoría, fue un voto transversal que establecía este tipo de conclusiones. Segundo, se expandió el CAE 10 veces más de lo planificado.
Y eso además, no solamente uno podría decir que es un problema para el Estado, sino que permitió también la proliferación de universidades privadas, muchas de baja calidad, en función también de la expansión del CAI. Recordemos que además, desde los últimos 30 años, han cerrado 19 universidades privadas, Ah, institutos privados. corrígeme, pero corrígeme porque ahí tengo una duda, porque entiendo que el CAE funciona en el sentido del otorgamiento de un estándar, porque fija un estándar de arancel para determinadas carreras, pero siempre para acreditar a universidades acreditadas, no para universidades que no Así tuvieran es, acreditación. y muchas perdieron la acreditación. Por ejemplo, la quiebra de la Universidad del Mar, Ya, donde además, que por es ejemplo, el como la año universidad que quebró, pero no es como que hayamos tenido una sucesión de quiebras sistemáticas de hubieron universidades. 10, no, hubieron 19 universidades que cerraron por diversos motivos. Claro, pero no. Unas por quiebra, otras por falta de acreditación, otras por baja demanda, traspasaron sus estudiantes a otras instituciones. Claro, pero Muchos de la la Universidad del universidad que Mar. no recibieron acreditación tampoco recibieron CAE. Ese es el tema. Las universidades que no estaban acreditadas no podían acceder al Exactamente, pero postulamiento, a la postulación del CAE. exactamente, Sí, exactamente, pero muchas fueron acreditadas y luego no fueron acreditadas por baja calidad. De hecho, hay también estudios de los sistemas de financiamiento que sugieren que justamente cuando se vinculó el crédito conal del Estado a ciertas condiciones de las universidades, muchos estudiantes tuvieron que cambiarse de universidad. Otras cerraron sus carreras, como por ejemplo en 2007 la carrera de criminalística de la UTEM, que cerró porque no había tampoco nadie que recibiera esos estudiantes y muchos se fueron de esa universidad. Y esto no es como que vas a una panadería, se cierra la panadería, busca una al lado y compra más pan. Aquí no es lo mismo con tu carrera, no es tan fácil ir de una cierta condición con cierta malla curricular a otra universidad, sea privada, pública, tradicional, qué sé yo. Y eso es muy, muy, muy interesante porque en la comisión investigadora también se acredita, tanto el exministro Vitar como el ex presidente Lagos, eh, digamos, dicen que ellos planificaron para menos cantidad de estudiantes. Y si es que esto se multiplicó por 10, naturalmente, si tú estudiaste 5 años y tienes una deuda de más de 20 millones de pesos y luego no tienes espacio laboral, eso básicamente es una promesa incumplida, no de una ya. persona en particular, que no se trata de pelearse con ningún legado, sino de un sistema educativo que estaba basado en el mercado y en el lucro. Déjeme ir Entonces, déjeme ir a ese, perdón, diputado, a ese punto en un segundo más, pero antes que sí, quiero recordar, porque sería bueno recordar, que una cosa es la creación y otra es la modificación del 2012. La modificación del 2012 ofrece ciertas cosas o plantea ciertas cosas así es. que también limitan el pago de la deuda. Primero, hay un periodo de gracia de 18 meses antes de empezar a pagar una vez que se sale de la universidad. Segundo, que es contingente al ingreso, es decir, no más del 10% del ingreso, además con un tope. Tercero, que si se está cesante no se paga, tiene también un periodo ahí de gracia. Cuarto, establece un máximo de periodo de tiempo en el que uno paga, que es básicamente 20 años, es decir, a partir de ahí 20 años, sí. se extingue la deuda. Entonces, por lo tanto, uno puede decir, claro, tiene una deuda de tanto, pero en estricto rigor no es cuánto es la deuda, sino la capacidad de pago y durante los siguientes 20 años, cuánto es lo que si el alumno pagó y punto. O sea, esto es para quien efectivamente hace un plan de pago, que uno podrá decir, chuta, 10% si ganáis 600 lucas, ya al tiro se te dan 60 lucas del bolsillo, y eso hace una gran diferencia, sin duda que lo hacen, pero tiene un tope máximo de pago, tiene estos periodos de no pagar si se está cesante, y además con un periodo acotado en el tiempo, es decir, no es de por vida. Entonces, en estricto rigor, una cosa es que uno diga, mira, es que quedó endeudado con 20 millones, otro es cuánto realmente paga el estudiante, diputado. Así es. La reforma que realizó el presidente Sebastián Piñera, que a mi juicio mejoró las condiciones del crédito, naturalmente, Y bajó la en tasa, transversal, la bajó de 6 a 2% eso, más UF, o UF así más es, 2%. tuvo un alcance específico también, porque para ingresar a esas condiciones tú tenías que pagar dentro de los primeros 5 días, tenías que no estar moroso, muchos no pudieron regularizar su situación. Y también está acreditado en la comisión investigadora que muchos bancos aceleraron los tiempos de morosidad justamente para que no se utilizaran estos beneficios. Por eso, desde el año 2015 en adelante, la curva de morosidad aumenta y uno podría decir naturalmente, ok, son los que 2 años anteriores egresaron de su carrera y probablemente no accedieron a los beneficios de la reforma del 2012. Es más, el exministro de Educación del presidente Sebastián Piñera, él menciona explícitamente que él estaría de acuerdo con una condonación en la medida en que tú también analices un buen comportamiento de pago para quienes han tenido bajos ingresos, y eso también puede ser parte de esta
propuestas. Entonces, cuando tú te metes al detalle, tú podrías analizar que tanta diferencia entre varios sectores no hay. Lo importante es que sea una propuesta que sea responsable fiscalmente para que justamente se financien escuelas como la Barros Luco en Valparaíso y no se financien moras a los bancos, y eso yo creo que es una regla que no tienes que ser ni de izquierda ni de derecha para Claro. entender de eficiencia fiscal. ¿Con quién, dado que no debería ser universal la condonación del CAE, por dónde se debería partir, además, evidentemente, de las personas de más bajo ingreso, de los que están al día? Yo creo que eso lo vamos a revisar en septiembre, el detalle, si me adelanto con alguna opinión, después sale una respuesta por aquí y por allá y se Sin duda. empieza a nublar el debate público. Claro. Ahora bien, yo creo que justamente si es que el 50% de los que debe pagar gana menos de 500.000 pesos, yo creo que eso es un indicio de que el nivel de ingreso es, yo diría, proporcional al nivel de mora también. Oye, incluso si yo lo mirara desde el punto de vista de los que más ganan, fíjate que el 10% de los deudores del CAE gana cerca de 1.200.000 pesos. Es el 10%. De eso, si tú le aplicas la tasa del 10%, son 120.000 pesos que tendría que pagar por efectos del CAE. Estoy haciendo, digamos, un ejercicio en abstracto. Pero una persona que gana 1.200.000 pesos y tiene 3 hijos, 120.000 pesos, ¿es mucho o es poco? Creo que allí hay una gran pregunta, y allí el detalle del proyecto presentado en septiembre va a tener que entrar a picar, como se dice, y empezar a establecer ciertas correlaciones entre cargas, entre ingresos, entre tiempos de cesantía, etcétera, ¿Y que qué pasa? permita que esto sea lo más justo posible. Perdón, ¿y qué pasa también con los que no egresan porque no terminan su carrera? Por Ah, necesidad, porque tienen totalmente. que trabajar, o porque, ojo, también son expulsados a veces, que también es otro ítem, digamos, que uno no puede no considerarlo, digamos, también es una realidad. Pueden ser menos, pero también están los expulsados de una carrera. Claro, así es. Aquí yo creo que lo importante es que el diseño a largo plazo permita finalmente al Estado gastar menos, porque yo escuchaba a la ex candidata presidencial, próximamente candidata presidencial, Isabel Matei, que señalaba que esto costaba 11.000 millones de dólares, que es cerca de 4 puntos del PIB. Pensar que una condonación va a agarrar la plata que se debe y pagarla automáticamente es absurdo. Una propuesta de financiamiento no hace eso. Eso es no estar bien informado del tema. Aquí lo que se está sugiriendo es un diseño a largo plazo que haga que el Estado gaste a largo plazo menos. Porque si nos quedamos con la misma curva de morosidad y la obligación del Estado, porque el Estado no puede decidir si paga o no paga a un banco. No, el El Estado está Estado obligado a pagar. siempre debe pagar, está Claro. obligado a pagar. Por tanto, va a estar obligado a destinar billones de pesos los próximos 15, 20 años más por aquellos que hoy no están pagando, que son más de la mitad de los deudores. Claro, lo que pasa es que se lo llama millones de dólares. El Estado ha puesto ya $1.000.000 sobre la mesa pagándolo a los bancos. Si el Estado se aplicara la Así es. condonación universal, son 3,7 puntos del PIB, son 11.270 millones de Claro, es dólares. que Claro, hay pero un no son error, hay un perdón. error en identificar la propuesta como si fuese un pago como con una bolsa de dinero al banco de lo que tú... Eso no es. Ni aquí ni en la que da aquí se ha hablado de esa propuesta jamás, nunca. Aquí No. lo que se está proponiendo es un sistema de financiamiento distinto que sea autocontenido y que a largo plazo, digo, no de un año a otro, ni de un gobierno a otro, sino que años Estado, 20, 30, 40 años, tú permitas que ese dinero que estás pagándole en mora e intereses a los bancos los destines para financiar escuelas públicas. Ya, ahora, déjeme preguntarle esto, porque lo dijo la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Ivanovich, aquí la semana pasada, que en el fondo tenía la sensación de que algunos desde un sector del oficialismo, hablando de esta condonación, estaban intentando pautear al presidente para su discurso en la cuenta pública. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo, la verdad es que no voy a hacer polémica con nuestros socios de coalición. Yo aquí creo que sí han existido quizás en algún momento diferencias de cómo abordar los problemas en la educación, pero yo esperaría que se mire hacia el futuro y que podamos construir acuerdos que nos permitan, incluso con la derecha, a propósito, por ejemplo, de las propuestas del exministro de Piñera, de condonar a quienes han tenido un buen comportamiento de pago. Yo esperaría que tuviésemos transversalidad, no nos empecemos a disparar entre nosotros, sino que esperemos la propuesta en septiembre y podamos crear un piso común desde donde pensemos la educación para el futuro en función del nuevo modelo de desarrollo. Porque Ya, lo que está en el fondo es que estás produciendo
miles de profesionales para una plaza de oferta laboral de menos de la mitad. Ya, Ese es déjeme, el problema país, ese es el problema de Estado. voy a ir a ese punto, se lo prometo, en un segundo más, pero antes déjeme preguntarle si la opinión que tienen parlamentarios del Frente Amplio de que el gobierno debería, digamos, honrar la palabra empeñada, usted partió diciendo eso, en el fondo, que está constreñido, fue la palabra textual que utilizó al programa de gobierno, es equivalente a presionar Éticamente, dije. claro, éticamente, claro, pero que algunos lo interpreten desde el oficialismo como presionar o intentar pautear al presidente sobre lo que tiene que decir el 1 de junio. Pero es que fíjese que esto lo dijo el propio ministro Mario Marcel. De hecho, yo estuve acompañándole en ese punto de prensa cuando aprobamos la ley de presupuesto el año pasado, a fines del año pasado. Por tanto, me parece que encontrar aquí como que hay algunos que quieren empujar y otros en realidad quieren ceder, yo no lo veo tan así. Por lo demás, fíjate que durante el año pasado, a propósito de estos parlamentarios que en teoría presionan, hubieron 2 proyectos de resolución en el Congreso donde por más de 100 votos, ambos proyectos de resolución que invitaban a crear un nuevo sistema de financiamiento y terminar con el CAE, fueron aprobados, con más de 100 votos. E incluso hubieron votos de derecha. Ya. Usted ha dicho en varias oportunidades que aquí hay que corregir y mejorar el problema que tenemos en materia de educación. Déjeme preguntarle esto, porque si es que se quiere avanzar en algún momento, no sé si este gobierno lo va a conseguir, si al menos va a quedar puestos los lineamientos del proyecto en septiembre, hacia un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que eventualmente también vaya avanzando hasta conseguir la gratuidad universal, ¿no deberíamos partir primero, antes de definir un sistema de financiamiento, el mejorar entonces esas universidades sobre las cuales usted ha planteado este punto crítico? Porque digo, es plata del Estado, po. Es plata del Estado que va a ir a parar a universidades de mala calidad, que eventualmente que pueden estar generando, por lo tanto, profesionales deficientes, que eventualmente después no encuentran trabajo y por lo tanto se genera este círculo vicioso. ¿No deberíamos primero corregir ese problema y luego estar resolviendo cómo financiar esas carreras? Porque si no, vamos a tener exactamente el mismo problema que usted me acaba de describir hace algunos minutos. Sí, totalmente de acuerdo. Durante la semana pude conversar con el subsecretario Orellana. De hecho, uno de los temas sobre la reformulación de los criterios de acreditación de las universidades va a estar también incorporado eventualmente dentro de este nuevo sistema de financiamiento que finalmente quiere apuntar a un problema más de fondo, que es cómo planificamos hoy el mundo técnico, el mundo profesional en función de un modelo de desarrollo distinto que queramos construir como país a propósito, por ejemplo, de la Empresa Nacional del Litio o de lo que estamos haciendo con el hidrógeno verde y cómo eso quiere hoy tributar en función de proyectos de desarrollo nacional que se proyectan a nivel internacional. Esto es un tema mucho más complejo que excede la cartera de educación, pero que sin duda tiene que ver con los criterios con los cuales tú acreditas la calidad de ciertas universidades, sean públicas, sean privadas. Yo creo que eso es parte también del debate que tenemos que llegar como país, e insisto, yo creo que aquí no pueden haber trincheras en cómo vamos pensando un modelo de desarrollo que haga que la ciencia y la tecnología tributen con valor agregado para las familias, para sus trabajadores y no funcionen como la estafa del CAE que ha sido durante estos últimos 20 años, que ha dejado a muchas familias en la situación que ustedes ya saben y que nos tiene hoy día conversando sobre esto. Diputado Ibáñez, ¿usted es de los que crea que efectivamente, bueno, entiendo que de alguna manera me lo dice, ¿no? Que ojalá el gobierno dé la pelea hasta el final, pero como dijo la diputada Gayel Yomans, ¿no ve el mismo empeño en todos los parlamentarios del oficialismo? Yo veo a varios bien peleones, ¿qué cree que le diga? Así que creo que todos por su idea y por sus aspiraciones también pelean hasta el final. Yo creo que aquí tenemos que tratar de que la política que hoy está muy fragmentada y atomizada, demos peleas comunes. Yo creo que esta es la educación es una pelea común que debemos dar. Uh-huh. Y cómo hacer que el gasto público vaya justamente para mejorar las escuelas públicas, yo creo que toda fórmula es bienvenida sea. Ya, ahora, pero usted tiene la sensación de que no todos están con el mismo empeño en el oficialismo para dar esa pelea hasta el final. Ella citó, por ejemplo, en el caso de las pensiones a la bancada del PP de Independiente, que hubo que negociar y compensar con ellos para que votaran a favor, lo que por supuesto llevó a la misma bancada a salir a desmentirla diciendo que era total y absolutamente falso eso. Pero usted me quiere hacer pelear con los No, pues, pero no, espérese. Sí, no lo quiero hacer pelear, pero lo que no me parece, lo que yo le voy a ser bien honesto, está igual que Javier Macaya el viernes, lo que no me parece es que se produce un problema en el sector
que efectivamente es real, y cuando uno le pregunta, no especula, no editorializa, no opina, va y le pregunta directamente a los protagonistas, digamos, del sector político, no le quieren responder a uno. Entonces digo, Mira, yo ¿para qué estamos yo le voy a entonces? que siempre, mira, hoy día más ratito a las 11:30 vamos a estar en La Moneda, en el comité político. Uno siempre hace el esfuerzo por intentar ordenar. ¿Ya? Yo creo que por eso también es importante avanzar en la reforma del sistema político, para que tengamos más herramientas para hacer más útil la política, para facilitar acuerdos, para ordenar el mundo parlamentario. Yo me quedo ahí, pero ahí de ir nombrando bancada y No, si yo no le pido, mire, para nada le pido que me nombre yo creo bancada. que eso ya la prensa Es que, espérese, fue, a ver, suficiente. Sí. sea justo. No le pegue el mensajero. La diputada Gael Jovans solita habló y puso el ejemplo de la bancada PPD Independiente. Ella lo mencionó. No aparece en la pregunta de la periodista. Ella yo pone creo el que ejemplo. en la bancada, fíjate que voy a disentir de mi colega Jovans. Yo veo en la bancada del PPD mucha gente que viene del mundo de los municipios, viene del mundo de los gobiernos regionales y tiene mucho conocimiento de gestión. Yo diría que siempre hay que valorar también la mirada distinta de quienes viven en el norte, en la zona austral, y que son parlamentarios que representan a sus territorios, que siempre van a haber matices, siempre van a haber diferencias, pero lo importante es que encontremos los puntos en común para avanzar. Y yo me quedaría ahí y hacer un llamado también a que todos intentemos ser lo más generosos posible en este contexto de atomización política para encontrar los puntos en común, porque si no, nunca vamos a llegar a un acuerdo, y esto de el nuevo sistema de financiamiento, yo diría que es una buena pelea para dar, para justamente fortalecer la educación pública. Por último, diputado Ibáñez, a propósito de esta fragmentación, atomización, balcanización y tantos otros nombres que le han puesto a nuestro actual sistema político, ¿quién debiese encabezar esta discusión para hacer esta necesaria reforma del sistema político? Porque el gobierno dijo que la iba a impulsar, pero no significa que el gobierno vaya a presentar los proyectos de ley al respecto. ¿Quién debiera entonces y cómo? De hecho, lo que señaló la ministra Toa en su momento, el ministro Lizalde, no recuerdo quién, es que están esperando que los partidos se pongan de acuerdo para que el gobierno respalde una idea transversal sobre modificación del sistema político que hagan más fácil llegar a acuerdos. Yo creo que allí hay varias propuestas en la mesa, como, por ejemplo, ver qué pasa con los parlamentarios que saltan de partido en partido como independientes, aprovechándose de el estatus que le da cierta bancada, una ley de bancadas justamente para fortalecer la toma de acuerdos, o el tema del umbral, que es un debate abierto que se abrió en la Comisión Experta de Procesos Constituyentes, o el financiamiento de las campañas. Fíjate que la Comisión Marcel, en algún momento, la Comisión Engels en algún momento sugirió reducir los gastos de campaña y no se ha reducido. Hoy un senador puede gastar hasta 1.500 millones de pesos en campaña y un diputado hasta 200 millones de pesos en campaña. Yo creo que eso es aberrante. Entonces, todas esas cositas yo creo que los partidos deben tratar de promover un acuerdo para que el gobierno le coloque urgencia y podamos mejorar este sistema. Muy bien, pues diputado Diego Ibáñez, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias diputado, que esté muy bien. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.